Empezamos con el título. Lo que voy a compartir con ustedes en esta tarde-noche lo he titulado de la siguiente manera: los síntomas vitales de la vida espiritual. Y con la ayuda del Señor vamos a estar reflexionando en esto. Todos sabemos, somos conscientes que nuestra vida física también se rige por unos signos vitales, por la temperatura corporal, por el pulso, por la frecuencia respiratoria y por la presión arterial. Eso, cuando algo se altera ahí, cuando algo se mueve, nos indica que algo está mal, ¿verdad? Y entonces, pues también debido pues a esas alteraciones, que debido pues a infecciones, debido a enfermedades que a veces son contagiosas. Eso también pasa en el ámbito espiritual. También necesitamos tener claridad sobre los signos vitales de la vida espiritual, porque cuando enfermamos y enfermamos con enfermedades contagiosas, andamos contagiando a otros de cosas que nos edifican, de cosas que no agradan a Dios, y son cosas que vienen por distintas formas de llevar nuestras vidas espirituales. Y si somos gente ocupada y preocupada de nuestros signos vitales dentro del contexto físico, hoy casualmente me tomaron la atención. Y como siempre estoy bien de tensión. Creo que era 13,7, ¿no, Mari Carmen? Y damos gracias a Dios, ¿verdad? Cuando nuestros signos vitales están funcionando dentro de ese equilibrio, dentro de ese orden. Bueno, tenemos una temperatura corporal adecuada, no tenemos fiebre, eso indica que no hay infección, no estamos helados, eso indica que estamos, si estamos helados indica que estamos muertos, estamos fríos, estamos fiambres, indica que, pero si tenemos una temperatura adecuada indica que estamos ahí bien. El pulso, las pulsaciones, pues indican que nuestro corazón está respondiendo, está dando sus latidos dentro de ese tiempo adecuado que nos está, a veces nos da taquicardia, ¿verdad? Hay gente que le da taquicardias, el corazón se le acelera y todas estas cosas, y que los signos vitales son como ese pilotito rojo que nos dice: cuidado, peligro. Y enseguida pues vamos a visitar al médico. Pero ¿qué pasa con los signos vitales de nuestra vida espiritual? Cuando detectamos que hay cosas que no están bien, vamos al médico. ¿O a quién vamos? Porque necesitamos también, y yo me atrevo a decir que es mucho más importante cuidar los signos vitales de nuestra vida espiritual, es mucho más importante que cuidar los signos vitales de nuestra vida física. Aunque las dos cosas son importantísimas, pero yo pondría en primer lugar los signos vitales de nuestra vida espiritual. Porque atendiendo la realidad de los signos vitales, usted se va a estar dando cuenta, primero, si está vivo o está muerto, espiritualmente. También se va a dar cuenta si
necesita pues una asistencia urgente y que pueda de alguna manera pues dar con la raíz del problema y poder solucionar aquellas cosas que están trayendo esas contrariedades en su vida espiritual. Por eso es necesario saber con su nombre aquellos signos vitales de nuestra vida espiritual que nos van a estar ayudando a ver con claridad si realmente estoy yo dentro de ese orden, dentro de ese equilibrio de la voluntad de Dios, donde el Espíritu de Dios gobierna mi vida, donde tengo claridad sobre las prioridades de mi vida espiritual. Todo eso es necesario que podamos percatarnos, darnos cuenta. Hay gente que cae en coma, ¿verdad? Y hay cristianos que parece que están en coma en cuanto al servicio a Dios, en cuanto a la realidad de estar vivo para Dios. Hay gente que vive quejándose de todo lo que le rodea. Estoy hablando de cristianos que le están fallando los signos vitales de su vida espiritual. Que le es más fácil quejarse, lamentarse, reprochar, que darle gracias a Dios, como la palabra de Dios nos indica que tenemos que ser agradecidos continuamente a nuestro Dios. Tenemos que pararnos a considerar cosas importantes, porque de esa responsabilidad personal, cuando la palabra de Dios nos manda que nos examinemos a nosotros mismos, es para que nosotros mismos nos demos cuenta de las realidades que pueden estar moviéndose en nuestra propia vida, que pueden estar dentro de un caos, de un desorden, que no le agrada para nada a Dios. Y eso se puede contextualizar inclusive con formas y maneras. Acuérdese cómo Jesús denunciaba la hipocresía de los escribas y los fariseos. Es otra enfermedad, y yo diría que es la enfermedad de muchos cristianos en este siglo que nos ha tocado vivir. Gente que todo su esfuerzo, energía, la gasta en aparentar. Aparentar ser algo que en realidad no es. Y esto también es una enfermedad. Esto también está realmente perjudicando la realidad de nuestro crecimiento espiritual. Personas que habiendo leído la palabra y que entiende que tenemos que amarnos los unos a los otros como nuestro Señor Jesucristo nos amó. Y somos capaces de decirnos una y otra vez que nos amamos, y en un momento determinado, como familia que estamos aquí, hay un conflicto y la gente desaparece, se va sin decir adiós ni que te vaya bien. Esto indica
enfermedades dentro del contexto de la triste realidad espiritual de estas personas. Se creen ser espirituales, pero con sus hechos lo niegan. Se creen que son más sabios que nadie, pero el fruto de lo que están manifestando dice todo lo contrario. Por eso es necesario que seamos conscientes de que hay unos signos vitales. Cuando hablamos, la palabra vital quiere decir de vida o muerte. Tenemos que ser conscientes de esta realidad. La palabra de Dios dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, el que no creyere será condenado. Es una realidad vital. Pero escuche, muchas veces los cristianos nos autoengañamos, pensamos que porque llevamos no sé cuánto tiempo paseándonos por la iglesia ya tenemos la salvación comprada, pero nuestra manera de vivir, actuar y hacer no tiene nada que ver con un testimonio medianamente digno de un verdadero hijo de Dios. ¿Eso qué indica? Una enfermedad espiritual. Estamos dañados, desorientados, desequilibrados. Y necesitamos. El apóstol Pablo escribe este versículo en esa hermosa carta a la iglesia de los Efesios, capítulo 5, verso 14. Dice la palabra: por lo cual dice, despierta tú que duermes. ¿Cuántos cristianos están con asistencia asistida? Están dormidos. Despierta tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Señor, en esta noche quiere que nos percatemos, nos demos cuenta de nuestra realidad presente y no nos quedemos ahí más tiempo, sino que nos levantemos de esa condición de muerte espiritual, de esa condición de enfermedad espiritual. Acuérdese, hay muchas enfermedades contagiosas que se mueven en las congregaciones. La envidia, los celos, la avaricia, la codicia, la murmuración, el chisme, la crítica. Enfermedades contagiosas que hacen que otras personas queden también afectadas por tu manera de sentir, por tu manera de hacer y por tu manera de expresarte. Y quedan también enfermas de todas estas cosas que perjudican lo más importante de la realidad de la vida de un creyente, que es nuestra vida espiritual, nuestro crecimiento espiritual, nuestra madurez espiritual, lo que nos posiciona con un conocimiento amplio de la verdad, lo que nos afirma en el poder y en la autoridad de Dios, lo que nos da la capacidad de entender, discernir, saber las cosas que vienen del corazón de Dios a nuestro corazón. Porque todo don perfecto y toda dádiva, toda buena dádiva y don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces. Dios está deseando derramar cosas extraordinarias, gloriosas, poderosas en nuestras vidas. ¿Por qué no lo recibimos? Porque nuestra condición espiritual está rechazada
avanzando lo que Dios quiere hacer con nosotros. Vamos a hablar de esos síntomas vitales, esos signos vitales que cada creyente tiene que ser responsable y preguntarse, ¿esto realmente está en mi vida o simplemente es una película, es una fantasía, es una mentira, es una hipocresía? Puede sonar fuerte, pero créanme, queridos hermanos, que tenemos que permitir que el Espíritu Santo nos confronte en esta realidad. El signo vital para su vida espiritual, el primer signo tiene que ser el verdadero amor de Dios en su vida. Se habla tanto del amor, hablamos tanto del amor de Dios, nos llenamos la boca con la palabra amor. Es tan bonito hablar de amor. Pero acuérdese lo que dice Pablo. Si el amor no es real en nosotros, venimos a ser tímbalo que retiñe, metal que resuena, ruido, pero pocas nueces. Si no hay un verdadero amor, nada de lo que hagamos sirve para nada. Si no hay un verdadero amor, podemos hacer un montón de cosas sin alcanzar la aprobación de Dios. Esto es un signo que tiene que evidenciarse de una manera real, contundente y poderosa en nuestras vidas. Y no es tanto en el hecho que estemos continuamente diciéndole al hermano, hermano, te amo, hermano querido, sabe Dios cuánto te amo. No es entrar tanto en estas expresiones, sino demostrar la realidad del amor de Dios, ese amor que es sufrido, que es benigno, que no es jactancioso, ese amor que demuestra que no busco lo mío, sino estoy por los demás. Ese amor que todo lo sufre, que todo lo espera, que todo lo soporta. Eso tiene que ser un signo real. Eso tiene que estar ahí, sellado. Porque si las palabras sobran, el pueblo de Israel continuamente dice, este pueblo se acerca a mí y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y es lo que pasa cuando no tenemos sobre nosotros la realidad del signo vital del amor de Dios, con todo lo que conlleva. Cuando Pablo habla del fruto, acuérdese, habla del fruto del Espíritu en Gálatas. Porque dice el fruto y después dice un montón de cosas. El fruto en realidad es lo que encabeza esa lista. Dice amor, gozo, amor con paz, amor con benignidad, amor con templanza, amor con fe, amor. Dice, contra tales
cosas, contra la evidencia del signo real del amor de Dios en nuestra vida, no hay ley. No hay ninguna ley que pueda rebatir la esencia, el poder y la gloria del amor de Dios en nuestras vidas. Que ese signo sea una realidad, porque eso corresponde a la realidad de nuestra vida espiritual, de la frescura espiritual. No habrá nada que impida crecimiento ni que alcancemos madurez. El amor de Dios tiene que ser una realidad en mí. Pero un amor que llega al punto de dar la vida por los demás. Porque cuando Jesús dice, un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. ¿Qué entendemos? ¿Qué significa? ¿Cómo nos amó Cristo? Nos amó hasta la muerte y muerte de cruz. Él sufrió el escarnio, él fue escupido, insultado, masacrado. Todo su cuerpo era una llaga. Por eso Isaías dice, por su llaga fuimos nosotros curados. Y todo eso por amor. Ahí está la evidencia del amor de Dios. Y cómo necesita urgentemente este signo vital la iglesia en este tiempo tan crudo, en este tiempo tan malvado, en este tiempo donde con tanta facilidad se lía una guerra y matan gente inocente, pues por todo lugar. Y tanta injusticia, tanta maldad, tanta corrupción, tanta desviación, tantas cosas horribles. Si la iglesia del Señor no muestra el signo vital del amor de Dios, la iglesia nada es. La iglesia no sirve para nada. Puede oírse duro, pero usted sabe que lo que estoy hablando es verdad. A veces estamos por tontería. Somos capaces de poner nuestros 5 sentidos y aún añadimos el otro sentido, porque el que no pone el sentido común pone el sentido de la tontería. Para fijarnos en cosas que no tenemos que fijarnos, hablar cosas que no tenemos que hablar y liar cosas que no tenemos que liar. Cuando se está esperando un fruto de una iglesia que ha sido levantada por el amor de Dios, la misericordia de Dios, la gracia de Dios, para que ese amor de Dios, la misericordia de Dios y la gracia de Dios alcance a millones de personas que están sin Dios y sin esperanza y sin saber que hay una salvación grande para ellos y una vida eterna que Dios ha dispuesto para que todo aquel que en él cree pueda disfrutarla. Primera de Juan, capítulo 4, verso 7 en adelante, dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios,
porque Dios es amor. ¡Aleluya! Yo ahora daría un aplauso al Señor. Tan perezosos. Me han engañado. Han dicho que están despiertos, pero no están despiertos. Amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo el que ama es nacido de Dios. Qué hermoso. Qué precioso. Usted siente más profundo de su ser. Usted ha nacido de Dios. Y que usted es una proyección de Dios. Cuando la luz vino al mundo, Jesús, en un momento determinado, mirando a sus discípulos, les dijo: vosotros ahora sois la luz del mundo. Hay tantas cosas que meditar, hay tantas cosas que pensar, hay tantas cosas que tenemos que poner ahí delante de nosotros. El amor de Dios no se puede tomar a la ligera, no se puede hablar, porque estamos dañando la esencia si usted no es capaz de poner en práctica mínimamente los principios reales del amor de Dios. ¡Calle! No diga nada. Aprenda a demostrar el amor de Dios con hechos. Que cuando un hermano lo necesita, ahí está a su hombro. Que cuando alguien realmente necesita, que estemos ahí con el signo vital del amor. Porque esto es necesario. Primera de Juan 4:16 dice también la palabra: y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios, otra vez, Dios es amor, es la esencia de Dios. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Gloria a Dios. Mientras estamos en esos desórdenes, cuando los signos vitales nos están señalando cosas que no estamos atendiendo, estamos a veces moviéndonos como ahora esas películas que se han puesto de moda, los zombies, los muertos vivientes. Va a sonar fuerte, pero tristemente las iglesias están llenas de zombies. Sí. Enfádense conmigo si quieren, pero hagan un análisis de la realidad. Vaya al espejo. Yo, hermano, le digo, Dios mío, el primer abofeteado siempre soy yo. El que va a buscar una palabra de Dios es el que se lleva el primer bofetón. Y cuando Dios corre las cortinas y hace ver realidades, uno no tiene por menos nada más que caer de rodillas delante del Señor y decir: Señor, perdónanos. Usted puede estar escuchando esta noche estas palabras y quedarse ahí tan
derecho y a la suya. Pero créame, amada iglesia, que necesitamos humillarnos delante de Dios. Porque si el signo vital del amor de Dios estuviese ahí de una manera real, hermanos, yo le digo de corazón, otro gallo nos cantaría. Y no el gallo que le cantó a Pedro recordando que había negado a Jesús, sino el gallo que nos dice, hijo mío, así sí. Así sí. El otro signo vital es, podríamos decir, fruto también del amor, que es la compasión. En la realidad de la vida del creyente, amor como el signo vital principal, pero tiene que haber una proyección real para los que nos rodean. Compasión. Una iglesia que no es indolente a las desgracias de las personas. Una iglesia que no es indolente incluso a aquellas cosas horribles que están sucediendo a nuestro alrededor, como el diablo con sus mentiras está atrapando, seduciendo, arrastrando, esclavizando a miles y millones de jóvenes para convertirlos en ¿qué? Zombies. El otro día vi un programa que hablaban de las drogas de diseño, la locura de la cantidad de drogas de diseño. Algunas drogas enloquecen, hacen que la gente haga barbaridades. Y es horrible ver el consumo, la cantidad de millones y millones de kilos, toneladas que se están esparciendo por todo el mundo y la cantidad de jóvenes y no jóvenes que se están esclavizando con todas estas drogas de diseño. Esto lleva a que a las personas completamente anuladas, los caracteres, la personalidad, viene la enfermedad, vienen todo tipo de desequilibrio mental, emocional, la familia sufriendo, la familia destruyéndose, porque todo ese movimiento diabólico se está ahí desarrollando delante de nuestras narices, delante de las narices de la iglesia. ¿Dónde está el signo vital del amor? ¿Dónde está el signo vital de la compasión? Mateo 9, verso 35 dice la palabra y hablando del ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Qué tremendo cómo Jesús se movía, cómo hacía y cómo dejaba huella y cómo dejaba esa estela de verdad y ese perfume agradable. Dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Dice, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Desamparadas y dispersas, a merced del lobo. Millones y millones. La única esperanza de vida para todas estas personas que están siendo
atrapada y esclavizada por el mismo Satanás. La única esperanza de vida es la iglesia. Una iglesia que se levanta de los muertos para evidenciar que estamos vivos y que estamos vivos con una misión. Que estamos vivos para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a nosotros de las tinieblas a su luz admirable. Tiene que fluir esa compasión. Esa compasión no puede dejarnos indolentes, esa compasión no puede dejarnos ahí indiferentes. Esa compasión no puede dejarnos ahí estancados, quietos, sin hacer nada. Esa compasión tiene que levantarnos y tiene que llevarnos donde está la necesidad. Y dejar que Dios se glorifique en este vaso de barro. Que Dios derrame su gloria. Para que el que quiera beber pueda beber de la gloria de Dios, porque tú eres ese vaso de barro que te dispone para ser usado. Amor, compasión, todo va entrelazado y es parte del fruto, pero son signos vitales de la necesidad de que usted y yo vivamos abrazando esta realidad para poder ser usados por Dios con su poder y con su autoridad. El tercer síntoma es la pasión. ¿Qué es de un cristiano sin pasión? Un cristiano sin pasión es un muelmo. Un cristiano sin pasión es un plomo. Un cristiano sin pasión es un pescado frito. Tiene que fluir la realidad de los ríos de vida en nuestro interior. Cuando Jesús se levantó en el último y gran día de la fiesta, la de los tabernáculos, y él levantando la voz dijo: el que tenga sed, venga a mí y beba. Porque como dicen las escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Jesús está mostrando su pasión. La realidad de ser un instrumento en las manos del Padre para ser usado sin ningún límite hasta la muerte y muerte de cruz, como la palabra de Dios habla. Si ese síntoma no se evidencia, podemos decir palabras muy bonitas, podemos adornar nuestras conversaciones, podemos inclusive rebuscar para puntualizar temas teológicos que nos llamen la atención o que llamen la atención a otros. Pero si no hay amor, no hay compasión
y no hay pasión, no hay vida. Estamos más muertos que Lázaro cuando estaba antes de ser resucitado. Dígale a su hermano, hay esperanza, Lázaro resucitó. ¿Cuántos Lázaros en esta noche se van a salir de la cueva? Ay, pastor, qué exagerado. Ay, Dios mío. Más vale ser atrevido que no llegar. Más vale que se enfaden, que no dejemos ahí las esencias sin remover. Necesitamos. Nosotros tenemos que ser portadores que manifiestan los signos vitales de la vida espiritual para que otros digan, oh, yo quiero lo que ese hombre tiene. Oh, yo quiero lo que esa mujer tiene. ¡Qué amor! ¡Qué amor! ¡Qué compasión! ¡Yo quiero! ¡Wow! ¡Qué pasión! ¡Qué fuego le pone a las cosas! Yo quiero. El diablo engaña y seduce y esclaviza. Dios muestra su verdad y trae libertad, gozo y paz. Pero nosotros somos los que tenemos que declarar su verdad, evidenciando los signos vitales de una vida abundante en Cristo. Pablo, engañado en el contexto de la religiosidad, sabio en su propia opinión, cuando hubo ese movimiento de amor, gracia y esperanza, dice que él se levantó con una sed de venganza. Él fue testigo del primer mártir de la iglesia, Esteban. Y en ese momento pienso que Pablo se deleitó con la muerte de Esteban. Ese mismo Pablo que respiraba amenazas de muerte, dice las Escrituras, pidió cartas para ir a Damasco a perseguir a los cristianos. Ese camino, Dios lo humilló. ¿Cuántos en esta noche necesitamos humillarnos? Escucha, la palabra de Dios te da dos opciones. O te humillas o te humilla. ¿No leyó eso? El que se humilla será levantado, pero el que se enaltece será humillado. Pablo cayó en el suelo y vio ese resplandor. Pensé, hermano, deja que Dios te sorprenda hoy. Y una voz, Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te dar coces contra el aguijón. Hermanos, es un error, un atraso, un fracaso. Dar coces contra los aguijones, ignorando la voluntad de Dios, de cómo debemos de tratarnos, cómo deben ser nuestras relaciones de amor,
de respeto, de obediencia. Hermanos, tenemos que entender que somos responsables de dar evidencia de los signos vitales de la vida espiritual. Señor, ¿quién eres? Le dijo Pablo. Soy Jesús, a quien tú persigues. La vida de Pablo fue transformada y Pablo ya no fue nunca el mismo. Se convirtió, yo diría, uno de los hombres más importantes usados por Dios en el Nuevo Testamento, en el tiempo de la dispensación de la gracia de Dios. Sus escritos son impresionantes, sus cartas son tremendas. Hay una edificación, una gracia, una sabiduría. Hay tanto poder de Dios en lo que Pablo... Y Pablo, pues, fíjese, este Pablo orgulloso, este Pablo que respiraba amenazas de muerte. Ahora los oímos hablar en Filipenses capítulo 3, verso 7 en adelante, dice, pero cuántas cosas eran para mí ganancia. Las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. La pasión real de Pablo fue un testimonio impresionante, es un testimonio impresionante y será un testimonio impresionante. El otro síntoma vital es la fe de cada hijo de Dios. Todos sabemos que sin fe es imposible agradar a Dios. Dice la palabra que es necesario que el que se acerca a Dios crea que lo hay, porque Él tiene ya preparado ese galardón para el que le busca. Primera de Juan, capítulo 5, la palabra de Dios dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? El que cree. Tenemos ya, hermanos, que tomarnos en serio esas dos letritas. F-E. Fe. Tenemos un gran compromiso delante de Dios. Acuérdese que Abraham está identificado como el padre de la fe. Y hay algo tan hermoso que la palabra de Dios declara hablando de Abraham. Y dijo, Abraham creyó. Imagínense que ahora el Espíritu Santo hable y diga, Eric creyó. Mari Carmen, pastora, creyó. Paula creyó. Gabriel Albarracín creyó. Y así que el Señor se paseara delante de nosotros y diga, mi hijito, has creído y tu fe te es contada por justicia.
el último signo vital es la santidad. El escritor a los hebreos dice, la cual sin la santidad nadie verá al Señor. Nadie. Hacemos un ligero repaso de estos signos vitales. Primero, amor. Segundo, compasión. Tercero, pasión. Cuarto, fe. Y quinto, santidad. Es un estilo de vida. Santidad no es una palabrita más. Es un estilo de vida. Es una decisión personal de los valientes de Jesús, que se apartan del mundo para dedicarse de pleno para su Dios.